Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Libra Corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Mi querido Libra, siento que es una semana de propuestas, de oportunidades y también una semana de tomar decisiones. Algo que puede estar relacionado tanto lo que es en la parte legal, compromisos y también de repente lo que es documentos, cariño. Pero hay un grupo de ustedes como que esa propuesta lo estabas esperando o esa oportunidad lo estabas esperando para poder empezar otra vez el camino de tu vida, pero hay un grupo como que se lo piensa. Siento que esas propuestas o esas oportunidades, inclusive de repente pueden ser un poco atrevidos, un poco indecoroso, ¿no? Es la palabra. Propuestas que a lo mejor de repente tu vocecita interna, tu conciencia te dice no lo hagas, no quedes con esa persona, no des ese paso, etcétera, etcétera. Pero no sé por qué siento, Libra, que es una temporada de oportunidades y también una temporada de tentaciones, Libra. Tentaciones. Porque por una parte hay un grupo de ustedes que está muy entusiasmado, pero hay otro grupo que se lo piensa. Hay otro grupo que le sabe mal, posiblemente dejarse llevar por sus emociones o dejarse arrastrar por esa atracción, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros siento, mi querido Libra, que posiblemente te gusta un amor en silencio o un amor oculto. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo con el Tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Recuerda que no todo es amor, ¿vale? Pero siento que te viene una oportunidad, una propuesta, un ejemplo. Vamos a suponer que tú en este momento necesitas dinero para tu casa, para tu hogar, y da la casualidad que hay una persona que siempre está detrás de ti. Posiblemente esa persona te hace lo que es una propuesta y tú de repente dudas porque me dice Richard, siento que esto puede ser como un engaño para mi pareja. No, si tú hablas claro con esta persona, que todo esto que te está ofreciendo tú se lo vas a regresar, cariño, no tiene por qué ser lo que es un engaño. Negocios son negocios, ¿no? Negocios son negocios. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas o el Caballero de Espadas. En este caso sale, no sé si tú has recordado la serie de China. Si tú te das cuenta aquí, mi querido Libra, aquí hay un personaje, una mujer con una espada, y está pisando lo que es un terreno árido. Y tiene lo que es una armadura y tiene inclusive unas armas, cariño. Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros van a poder recuperar aquello que posiblemente han pensado que ya está perdido en sus vidas. Puede ser una comunicación, puede ser una relación, puede ser un trabajo, un proyecto, porque te noto con ganas, te noto con energías, te noto como que quieres llegar, como que estás buscando la forma de poder llegar a esa persona, cariño. Voy a sacar más cartas. Esto también puede ser lo que es una lectura espejo. ¿Cómo así, Richard? ¿Te acuerdas que te he dicho que vas a tener una propuesta
o es una semana también de tomar lo que es decisiones. Posiblemente hay una persona que va a aparecer en tu vida y te va a insistir. Te va a insistir para que tomes esa propuesta, para que quedes con esa persona, para hablar con esa persona. Te va a insistir. Va a buscar la forma, cariño, de poder ganarse tu confianza. Hay una persona que te va a insistir, pero muchos de vosotros también está relacionado con los proyectos. Tenemos lo que es la carta del sacerdote. Siento, mi querido Libra, que si tú me dices, Richard, lo que yo quiero hacer es un proyecto, ¿y tú crees que esto va a funcionar? ¿Tú crees que yo voy a estar a la altura? ¿Tú crees que a lo mejor de repente yo voy a poder asumir esa responsabilidad? A mí me sale la carta del sacerdote, cariño. Vas a poder asumir esa responsabilidad. Puede estar relacionado con contratos, con proyectos, y de repente tú estás un poco nervioso, nerviosa por ese cambio. Vas a poder asumir esa responsabilidad. Entonces, tómalo. El otro mensaje también, si lo relacionamos a lo que es en el amor, la carta del caballero de espadas o la reina de espadas, cariño, siento que esa persona te insiste tanto, esa persona quiere hablar contigo. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos por ti. Esta persona nunca dejó de amarte. Esta persona nunca dejó de pensar en ti. Siento esto, porque me sale lo que es la carta del sacerdote, cariño, o del papa. Pero también para muchos de vosotros, como es una carta de la reina de espadas, también es una carta que está lo que es a la defensiva. Si tú en estos momentos me dices, Richard, lo que pasa es que yo me he puesto en contacto con esta persona y esta persona, sí, en su momento me dijo que me amaba, me dijo que me quería, pero por X motivos hemos tenido que tomar rumbos diferentes. Yo ahora me he dado cuenta que quiero estar con él o con ella, pero da la casualidad que lo he escrito, pero no me dice nada. Está un poco a la defensiva. ¿Será que esta persona ya no me ama? Esta persona sí te ama, mi querido Libra. Simplemente que a lo mejor ese contacto, esa comunicación lo ha sorprendido. Y el otro mensaje también, posiblemente tú también estás un poco a la defensiva, porque ese contacto, esa comunicación te va a sorprender, mi querido Libra. Pero siento como que están alargando las cosas. Siento que están actuando como dos niños caprichosos, porque tú lo amas y esta persona también te ama. Hay sentimiento aquí, simplemente que están a la defensiva, mi querido Libra. Solamente siento esto, pero hay sentimiento entre vosotros dos. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude. Tú lleva el mensaje a tu terreno. Por eso me gusta hablar tanto lo que es economía como amor. Son dos temas muy importantes para mí. Vamos a ver Libra, Libra, Libra. Signos. Me sale un Piscis, lo voy a recoger. Un momento, cariño. Me sale un Piscis. Vamos a ver. Me sale un Aries. Me sale un Leo. Cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Hay una persona que todavía tiene sentimientos por ti. Vas a tener una oportunidad, te van a dar una oportunidad, entonces aprovéchalo. La letra T, la letra G, la letra R, la letra B y cierras con la letra Z. Estas iniciales pueden coincidir en su nombre, en su apellido, su apelativo, etcétera, etcétera. ¿Vale, cariño? Vamos a continuar. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Dice, todo va bien. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo. Entonces, yo lo que siento, corazón, todo lo que te está pasando, o esos contactos, ese encuentro, o esas oportunidades que te va a llegar, es algo por destino, cariño. Es algo que no puedes luchar contra corriente. Si tú me dices, Richard, ¿por qué apareció después de tanto tiempo? ¿Por qué se ha puesto en contacto después de tanto tiempo? Es porque hay algo entre vosotros, el hilo de la vida.
¿Por qué no puedo olvidar a esta persona? Richard me ha puesto en contacto porque hay algo entre vosotros. El hilo de la vida, mi querido Libra, ¿vale? Están hechos el uno para el otro. Pero solamente es cuestión de reconocer. Vamos a ver, Libra, cuál es la energía de ellos o de ellas. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas, Libra? Todavía tiene sentimientos por ti, ¿vale? Hay una persona que todavía tiene sentimientos por ti, pero vosotros están actuando como niños caprichosos, cariño. Si no me habla, yo no lo hablo. Si no me escribe, yo no lo escribo, cariño. Si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña. La carta del Rey de Bastos, existe una persona que te piensa, existe una persona que está bajando la guardia. A lo mejor de repente si tú me dices, Richard, este personaje se fue enojado de mi vida, este personaje no me habla, no me dice nada, esta persona, por algún motivo que ha pasado entre vosotros dos, este personaje te está pensando y está recordando lo que vosotros tuvieron, lo que es en su momento, lo que vivieron, lo que pasaron juntos, cariño, porque ha bajado la guardia, ¿ves? Ya no está a la defensiva. Si te das cuenta, este personaje está delante y atrás hay un león, cariño. Ha bajado la guardia. Ya posiblemente que si tú te encuentras con este hombre, con esta mujer, o tú lo escribes o esta persona te escribe, cariño, ya no va a haber una tensión. Esa tensión que había antes ya no, ya. Simplemente ha bajado la guardia. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas. Siento, mi querido Libra, que los sentimientos han vuelto a florecer. Algo ha pasado entre vosotros. Siento que hay una persona que te piensa y esta persona posiblemente quiere volver a coincidir otra vez contigo, mi querido Libra, ¿vale? Hay una llamada, hay un mensaje, hay algo que se ha quedado a medias, cariño, o hay una persona que a veces te escribe, esta persona siente algo por ti, tiene sentimientos por ti, pero yo, ¿sabes qué siento aquí? Esto es como esa novela que era Orgullo y Perjuicio, no sé si lo has escuchado. A lo mejor de repente hay una diferencia, yo que sé, de cargo, una diferencia de edad, etiquetas de la vida, se aman en silencio, pero no se lo pueden decir por el qué dirán. Cariño, la vida es una, mi querido Libra. Para 3 telediarios que nos quedan, tienes que vivir tu presente, tu momento, tienes que luchar por lo que tú quieres, porque yo siento que vosotros son como 2 niños caprichosos. Se aman, hay sentimiento, pero no se hablan, se alejan, pero se están deseando. Se están deseando, Libra. Vamos a ver, corazón, qué me dicen los ángeles del amor. Vamos a ver, mi querido Libra. ¿Qué me dicen los ángeles del amor para mi querido Libra? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Los ángeles del amor. Dice, deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Para muchos de ustedes, Libra, esa propuesta que te había hablado, la cual de repente tú te lo piensas mucho, por eso que te decía que puede ser una propuesta indecorosa o que a ti te sabe mal. Siento, Libra, que inclusive hay una persona que está por ti, pero es como que tú estuvieras esperando a alguien, o tú de repente estuvieras aguardando la respuesta de una persona. Corazón, aprovecha las oportunidades, te he dicho. Vive tu presente, vive tu momento. Date una oportunidad. Si estás esperando tanto tiempo una persona y no te da una respuesta después de 10 años, 20 años, no creo que te lo dé, cariño. Hay una persona que está por ti, pero siento que tú posiblemente dejas pasar esas oportunidades por estar esperando al pasado. Solteros y solteras, deja de estar pensando en el pasado y aprovecha las oportunidades que se te van a presentar en el momento. Un mensaje del oráculo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, mi querido Libra, un mensaje del oráculo. Dice, la paz, corazón, siento, Libra, que te quieren recompensar o vas a ser recompensado o recompensada, porque aquí sale el huevo cósmico. Por eso que desde un principio siento que te viene una oportunidad. Y esa oportunidad o ese regalo, cariño, es porque te lo mereces. Es un regalo de Dios. Aprovecha las oportunidades, porque aquí sale el huevo cósmico, mi querido Libra. Hay una oportunidad que te viene en tu vida. Vamos a ver, puede ser proyecto, trabajo, nuevo amor, nuevo comienzo, pero tienes que creer. Vamos a ver las características, corazón,
Vamos a ver las características Libra. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser trigueño o trigueña. Es una persona que es como que está fuera de tu entorno por trabajo. A lo mejor está en otro país, en otra ciudad, o te tiene una deuda también. Esta persona es muy atractiva o muy atractiva. La carta del 5 de copas, siento que estás lidiando con una persona de elemento agua. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro. Es una persona, cariño, como que vosotros siempre vuelven, se van, vuelven, terminan, regresan, terminan, regresa. Siento, mi querido Libra, que este personaje de elemento agua, que puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis, como que está un poco decepcionado de la historia entre vosotros dos. Siento que este personaje te piensa, pero es como que no quiere renunciar a algo que tiene, Libra. Puede ser de repente un nuevo amor, puede ser su estabilidad, puede ser de repente sus proyectos, pero es como que no quiere arriesgar al 100% por ti en estos momentos, quizás porque tú has dado motivos. La carta también del 9 de bastos, siento que muchos de vosotros, mi querido Libra, tienes algún tipo de choque o de problema con una persona que puede ser de elemento fuego, cariño, o es una persona que es más alto que tú. A lo mejor de repente estás cerca de casa o en tu trabajo. Piel morena, mulato o mulata, es una persona que a veces te mira con un poco de recelos. A veces está como de repente amargado, amargada, o te busca los 5 pies al gato, o tú me dices, Richard, cada vez que yo me cruzo con él o con ella, no sé qué le pasa, pero siempre termina mirándome mal. Este personaje, cariño, tiene algo en tu contra. Elemento fuego puede ser Sagitario, Aries y Leo. Lo vas a identificar porque es muy alto, muy alta, y puede ser que sea más morenos que ustedes. Bendiciones, Libra. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz.